Hola y bienvenido al canal. Nuestro relato aborda un tema sensible y real. Caso de hoy, la verdad sobre cómo superé una traición y lo que nadie jamás me contó. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo con quienes puedan beneficiarse o aprender de esta historia. Descubrí a mi esposa engañándome y sé exactamente cuándo empezó. La encontré con App en nuestra cama y lo eché de casa. Vaya, esto es largo. Yo, 44H, y mi exesposa, M39, estuvimos casados 11 años, sin hijos. Éramos una pareja bastante pasada de peso hasta hace 2 años, cuando me hice un análisis de sangre y descubrí que tenía tendencia a desarrollar diabetes, gota e hipertensión. Eso realmente me asustó y, poco a poco, ambos comenzamos a llevar una vida muy saludable. Pasé de 117 kilogramos a 85 kilogramos y mi esposa, llamémosla Jane, de 83 kilogramos a 65 kilogramos. Nos sentíamos muy bien y, ni hace falta decirlo, nunca desarrollé esas enfermedades. Íbamos al gimnasio casi todos los días por la tarde, donde App trabajaba como entrenador. Vamos a llamarlo Baldie. Cuando mi esposa empezó a ponerse en forma, noté que la mayoría de los hombres se giraban para mirarla. Me sentía muy orgulloso de ella. Tiene un busto generoso y unas piernas magníficas. Claro que Baldie no fue la excepción. Noté que a Baldie le gustaba mirar el cuerpo de las mujeres. Ya lo había visto hacerlo varias veces, y le gusta mostrar lo musculoso que es. Cuando Jane y yo éramos habituales en el gimnasio, me di cuenta de que a ella le gustaba la atención que recibía de los hombres. Una vez, estábamos usando las máquinas elípticas. Frente a ellas había una polea. Baldie se quitó la camiseta y empezó a hacer cruces. Me giré hacia Jane con cara de «¿Puedes creer a este tipo?», pero ella lo miraba fijamente y se humedeció los labios. Vi a Baldie y juro que estaba sonriendo. Me sentí destrozado. Quiero decir, yo me estaba poniendo en forma, pero no era tan musculoso ni definido como él. Cuando volvíamos a casa, comenté lo de Baldie exhibiéndose y Jane dijo, «¿En serio? No me di cuenta». Yo le dije, «Lo estabas mirando». Ella respondió, «No lo recuerdo. Debí estar pensando en otra cosa». Encogí los hombros y seguí conduciendo, pero desde ese momento noté que conversaban más a menudo en el gimnasio. Unas semanas después, Jane estaba haciendo sentadillas en la máquina Smith. De repente, Baldie fue a ayudarla. No es atento. La tomó por la cintura y yo me molesté. Ella terminó la primera serie y me acerqué y le dije, nada amigablemente, «Yo me encargo aquí». Baldie simplemente se encogió de hombros y me dijo, «Sin problema, amigo». Él llama amigo a todo el mundo, y se fue. Jane me conoce muy bien y, cuando oyó mi tono de enojo, dijo, «Dios mío, OP». Yo le respondí, «Lo hablaremos en casa». El drama en casa explotó. Ella me llamó inmaduro y celoso. Le conté que notaba que él intentaba sobrepasarse con ella. Ella dijo que lo sabía, pero que jamás me sería infiel. Entonces le pregunté por qué lo dejó tocarla y me dijo que no quería ser grosera. Después de 1 hora discutiendo, acordamos cambiar de gimnasio. Así que nos inscribimos en otro lugar para entrenar, pero Jane quedó resentida conmigo en los meses siguientes, argumentando que yo no confiaba en ella. En el tercer mes después de cambiarnos de gimnasio, surgió una gran oportunidad en mi trabajo, pero por la tarde. Lo conversamos y acepté, y tuvimos que ir al gimnasio en horarios diferentes. Yo iba por la mañana y Jane por la tarde. Ahí fue cuando todo salió mal. El resentimiento de Jane aumentó y apenas nos hablábamos. Le mandaba mensajes contándole sobre mi día, que la extrañaba, memes. Pero rara vez respondía o simplemente, «Sí, ok, lo mismo aquí, jajaja». Estaba muy preocupado y propuse terapia de pareja. Ella dijo que el que necesitaba terapia era yo porque era yo quien tenía problemas de confianza. Acepté. Estaba tan desesperado por arreglar nuestro matrimonio que llegué a pensar que todo era culpa mía. Entonces, al año siguiente 2022, hice terapia, pero el comportamiento de Jane no cambió. Ya no teníamos intimidad, nunca estaba con ánimo. Eché un vistazo a su celular, pero no encontré nada fuera de lo común.
Busqué un segundo celular en su coche. Nada. Revisé su celular otra vez para ver el historial del mapa. Solo me mostraba casa, trabajo, casa, gimnasio, casa. Siempre que intentaba hablar con ella, solo decía que sentía que estaba en una etapa de los 40. ¿Qué pasaría? Nunca tuve ninguna evidencia de engaño, así que seguí trabajando y preocupándome. Vivimos en un departamento. El guardia de seguridad, un hombre muy alegre llamado Señor P., me saludaba siempre. Conversábamos bastante. Él estaba sobándose el hombro y me dijo ayer que había tenido que mover un sofá pesado y que hoy le dolía. Me compadecí y soltó la bomba. Tal vez puedas agendar una cita con tu masajista. Le dije. ¿Quién? Él dijo, el tipo que vino ayer a darle masaje a la señora Jane. Me tomó un segundo procesarlo. Le pregunté, ¿tienes un video de él? Creo que notó que me puse pálido y corrió a mostrármelo. ¿Adivina quién? El calvo. Claro, había venido varias veces a masajear a mi esposa. Tomé el día libre y comencé a investigar. Pedí el coche de un compañero de trabajo y por la tarde seguí a Jane. Ella estacionó el coche en el centro comercial donde estaba el gimnasio, y ahí estaba el calvo esperándola. Reían y se comportaban como una pareja. Besos, abrazos y casi lloré. Caminaron unas cuadras y entraron a una zona residencial. Traté de seguirlos con mi celular listo para grabar, pero el guardia me detuvo y me preguntó, ¿puedo ayudarle? Solo le dije, ¿qué pareja tan simpática? ¿Los conoce? Él respondió que creía que eran recién casados, pero que no podía decirme más. Llamé a Jane, pero nunca contestó. Fui hasta su coche en el centro comercial y me pregunté, ¿por qué ese lugar no aparece en el mapa? Llamé de nuevo y alcancé a escuchar su celular dentro del coche. Por eso, también descubrí que Jane no iba al gimnasio desde hacía 8 meses. No sabía que la noche anterior fue la última que dormí con Jane en la misma cama. Devolví el coche, fui a casa y llamé a mis padres. Por suerte, mi padre contestó y le conté todo. Estaba llorando y él me consoló y me dijo que reuniera pruebas. Obviamente, mi matrimonio había terminado y necesitaba reunir todo lo posible mientras él contactaba a un amigo suyo, que es un excelente abogado de divorcio. Jane me llamó cuando vio las 2 llamadas perdidas. Le dije que ya estaba en casa y ella me dijo, estoy volviendo del gimnasio. Mi cuerpo me está matando. Sí, claro. Cuando me vio, preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué lloraste? No sé cómo, pero me concentré mentalmente. Sonreí y le dije que estaba resfriado y que por eso había salido temprano del trabajo. No te acerques a mí, podría ser el virus. Voy a hacerme la prueba mañana. Dormiré en la habitación de huéspedes. Ella aceptó. Lloré en silencio y no pude dormir. Casi a medianoche, la escuché reírse. Creo que estaba enviando mensajes al calvo, pero no encontré ninguna evidencia de contacto con otro hombre. Entonces me di cuenta, ¿por qué no lo vi antes? Apuesto a que el app está disfrazado como una de sus compañeras de trabajo. Por la mañana, mientras Jane estaba en la ducha, tomé su teléfono, abrí una sesión en mi laptop y luego volví a dejarlo en el mismo lugar. Los dos podemos desbloquear nuestros teléfonos. La sesión funciona mientras el teléfono esté cerca de mi laptop o en la misma red Wi-Fi. Entonces lo vi. Bajo un nombre femenino, la foto de perfil era una mancuerna. Entré y la mayoría de las conversaciones estaban borradas. Creo que usan palabras de trabajo como código en caso de que yo husmee. Puedes dejar los papeles en mi escritorio. Sé que ella no tiene escritorio en el trabajo. Voy a la reunión. ¿Dónde estás? Y en la parte superior de ellas, el jefe está en la oficina. No tiene idea. Muy astuto. Creo que yo soy el jefe porque sé que su jefa es mujer. Jane salió de la ducha y me vio. Te ves peor. ¿Por qué no te quedas con tus padres? Negué la idea pensando en obtener pruebas. Después de que Jane salió, contacté a mi padre y me dio el nombre y número del abogado. Lo llamé y le expliqué todo. Me dijo que las capturas que saqué de mi laptop no sirven, no son evidencia sólida, ya que no está el nombre de app, y ella fue lo bastante lista como para dejar fragmentos de conversación que parecen inocentes. Podría tomar fotos de ellos en el centro comercial, pero ella podría argumentar que solo son buenos amigos,
y yo no puedo entrar en una zona residencial sin permiso porque eso podría traerme más problemas. En el trabajo, yo estaba en modo zombie, pensando en cómo conseguir pruebas. Podría instalar cámaras secretas en mi casa, pero Valdie rara vez va allí y Jane podría encontrarlas. A menos que yo esté fuera de escena. Le mandé un mensaje a Jane diciendo que estaba seguro de que tenía el virus y que me iría a la casa de mis padres porque podría necesitar ayuda. A ella le gustó la idea y dijo que me extrañaría, pero que me llamaría todos los días. Cuando colgué, llamé a mi padre y a mi hermano. Cuando llegué a casa, ella ya había preparado una maleta para mí. Estaba tan ansiosa por librarse de mí. Le dije que llevaría mi laptop y entonces revisé sus mensajes. La jefa no estará en la oficina. ¿Quieres venir a mi escritorio? Ella mandó ese mensaje casi después de que yo le dijera que tenía la enfermedad. Perfecto, cayó en la trampa. No cenamos, no nos besamos, no nos abrazamos. Noté que miró el reloj un par de veces. Desde la puerta le dije, te voy a extrañar. Esperaba que me cerrara la puerta en la cara, pero me acompañó hasta el coche. Y me fui. Mi padre y mi hermano estaban afuera del edificio esperando que apareciera Valdie, pero no lo hizo. Después de media hora pensé, ¿por qué me acompañó hasta el coche? Claro. Porque Valdie ya estaba dentro del edificio esperándola, quizá en su coche. Sería demasiado sospechoso que su masajista llegara a esa hora. Volví, corrí a casa y entré en silencio. Escuché música desde el cuarto y gemidos. Al lado de la puerta había un sofá con la ropa de ambos encima. Puse mi celular a grabar y abrí la puerta del cuarto y allí estaba ella, mi esposa, el amor de mi vida por 11 años, y Valdie detrás de ella. Alcancé a ver sus rostros por unos segundos cuando me vieron abrir la puerta. Jane gritó y se cubrió con la sábana. Valdie inmediatamente se transformó en un macho alfa. Caminando sin ropa hacia mí, le tomé una foto en un acto íntimo con mi esposa. Me gritó con agresividad, ¿por qué no das una vuelta, amigo? Le pegué en sus partes íntimas con la mano abierta. Vi ese movimiento en la película Ransom, de Mel Gibson. Un segundo después, Valdie estaba tosiendo y sin aire, de rodillas en el suelo. Le grité, fuera de mi casa, y lo eché. Le lancé su ropa cuando mi padre, mi hermano y el señor P estaban llegando al edificio. Les dije, yo me encargo de esto y cerré la puerta. Jane todavía estaba en la cama, cubriéndose, temblando. Le dije, nunca te he hecho daño ni te lo haré. Vístete, te espero en la sala. Mientras esperaba, envié el video a mi abogado y él respondió, lo siento por ti, pero jackpot. A los pocos minutos, Jane apareció, no podía mirarme a los ojos. Empecé a grabar la conversación. Pregunté, ¿por qué? No respondió. Fui un marido tan horrible contigo. Ella comenzó a llorar, pero no respondió. Lo amas. Movió la cabeza, pero no dijo nada. Me levanté y golpeé la mesa. Di algo, Jane. Diablos. Ella abrió los ojos de par en par y comenzó a temblar otra vez, como un perrito asustado. Nunca le había gritado antes. Me senté y hablé con calma. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para el divorcio. Contrata a un abogado. Finalmente habló. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué? Nuestro matrimonio terminó desde que el Valdie apareció en la foto y lo elegiste en lugar de mí. Fue un error. No, no lo fue. Fue una elección. Tú elegiste y esa es la consecuencia. ¿Qué pensabas que pasaría cuando yo lo descubriera? Silencio de nuevo. Vete a la casa de tu hermana y dile la verdad o muestro el video. Ella fue a la habitación y empezó a empacar. La segui y observe. Hacía 2 días estaba intentando convencerme de que mi esposa ya se había ido. La persona con la que compartía la casa no es mi esposa. Pero verla colocando su ropa dentro de la maleta con cuidado, con sus movimientos gráciles y esas cositas que amo de ella me golpeó profundamente. Fui al cuarto de huéspedes y comencé a llorar desconsoladamente. Escuché cuando cerró la puerta principal. Se llevó la ropa que estaba en el sofá. Arregló la cama donde yo las había recogido y arrojado al suelo. Mucho tiempo después, llamé a mi padre.
Él me dijo que el baldíe quería presentar una denuncia, pero el señor P dijo que no firmó, así que estaba invadiendo propiedad privada, el condominio podía demandarlo, entonces desistió y se fue. Mi hermano entrometido pegó la oreja en la puerta y mi padre lo llevó por la otra oreja hasta el coche. Estaba agotado. En los días anteriores, no había dormido bien. Entonces, casi me desmayé en el cuarto de huéspedes. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba lleno de mensajes de Jane pidiendo perdón y una segunda oportunidad. Simplemente la bloqueé. Mi cuñada me llamó. Aparentemente Jane no le contó lo que pasó, solo que estábamos peleando. Creo que es bueno que mi suegro no esté vivo para ver el comportamiento de Jane. Ella era la más joven y la favorita de él. Mi suegra tiene demencia senil. Todo esto pasó hace una semana. La próxima semana, Jane será notificada. Actualización. Hola a todos. Estoy de vuelta con una actualización interesante. Les va a gustar tanto como a mí. Quiero abordar algunos puntos antes de comenzar la actualización. Primero, quiero agradecer a todos los que se comunicaron conmigo y me dieron consejos, me felicitaron o simplemente me dijeron que les importo. He leído en otras publicaciones que el apoyo que reciben es impresionante, pero es la primera vez que recibo tanto cariño de desconocidos. Desde el fondo de mi corazón. Gracias. Segundo, Como pueden imaginar, el inglés es mi segundo idioma, así que me equivoqué en algunas frases y confundí las preposiciones. Perdón por eso. También dije mal, Jane estaba haciendo abdominales, ella estaba haciendo sentadillas. Tercero, para quienes piensan que mi historia es falsa, tienen derecho a pensar lo que quieran. Solo espero que mi testimonio ayude a alguien en el futuro tanto como otros me ayudaron a mí. Cuarto, sobre cómo golpeé a Lap. No fue un golpe ninja sofisticado, solo un corte en la garganta que, francamente, fue suerte que reaccionara antes que el baldíe. No voy a mentir, verlo en el suelo tosiendo fue genial. quinto, Algunos lectores encontraron una publicación que hice en Ask y en AskReddit un mes antes del día de nunca fue publicada porque no entendía las reglas de la comunidad y hoy ya no importa. Un breve resumen. Jane y yo estuvimos intentando ser padres durante 10 años. En el 8º año, ahorramos suficiente dinero para pagar 3 oportunidades en la clínica de reproducción más cara y exitosa de mi país. Las 3 fallaron. Jane comenzó su aventura durante la tercera. Esa es la clínica donde me hicieron las pruebas de sangre, y sumando el historial de enfermedades de mi familia, me dieron las probabilidades de desarrollar diabetes, gota, hipertensión y sufrir derrames. Debería agradecerles. Alguien mencionó que Jane abortó intencionalmente en el tercer intento porque podría ser el bebé de Lap. Bueno, eso no es posible, porque para ella es casi imposible concebir naturalmente. Los embriones fueron fecundados in vitro y luego implantados directamente en su útero. Intenté publicar mi pregunta de nuevo, pero ella vino y me dijo, no quiero tener más hijos, así que desistí. Estoy seguro de que el baldíe no tiene nada que ver con su decisión. Esto es importante para más adelante. Ya han pasado 12 días desde el día de... ¿Qué he hecho desde entonces? Día de +1, viernes. Tuve una buena conversación con el señor P. Confesó que fingió tener dolor en el hombro, solo quería advertirme sobre el baldíe. También me dijo que un vecino muy entrometido vio cuando eché al baldíe desnudo de mi apartamento. Seguramente, en una semana, todo el condominio sabrá de mi situación. Mi hermano vino a ayudarme a cambiar la cerradura de la puerta. Cuando se fue, me sentí muy solo y lloré mucho. Llamé a mi trabajo para pedir un día libre. Por la noche, hablé con mi abogado. Me dijo que estaba preparando los papeles del divorcio. No podía comenzar hasta tener las pruebas. Entonces, mi divorcio será por mutuo acuerdo, que es más tranquilo que divorcio sin causa, que es más largo y bastante desagradable. También me dijo que no compartiera el video. Jane será citada en 2 semanas. Mi cuñada me llamó, pero le dije que le preguntara a Jane por qué nos estamos divorciando. Día de +2, sábado. Mi cuñada vino y le mostré el video. La llevé a casa y vi el coche de Jane. Cuando regresé, todavía me sentía destrozado y lloré un poco más. Día D+3, domingo. Visité a mis padres, mi madre lloró conmigo,
Ella realmente quería a Jane. Mi padre habló conmigo sobre mi dinero, propiedades y otras cosas. Cuando volví a casa, el señor P me dijo que Jane y el baldíe habían aparecido. Creo que ahora harán pública la relación ya que el secreto fue revelado. Pero, curiosamente, vinieron en horarios diferentes. Jane vino por la mañana, estacionó el coche y vio que el mío no estaba. Intentó entrar a mi casa, pero su llave ya no funciona. Entonces le preguntó al señor P si sabía a dónde había ido. Él no lo sabía y le dijo: el señor OP me dio esto para usted. La tarjeta de mi abogado. Ella la guardó y se fue. Baldíe vino por la tarde y primero pidió ver a Jane. El señor P le dijo: la señora Jane, énfasis en señora, ya no vive aquí. Pidió verme a mí y el señor P le dijo: el señor OP está viajando. No tengo idea de cuándo volverá y se marchó. Creo que los dos aún no se han hablado. Quería preguntar por Jane. ¿Está triste? ¿Se veía bien? ¿Preguntó por mi bienestar? Pero entonces recordé el día de y solo agradecí y le di las buenas noches al señor P. Cuando llegué a casa, lloré mucho otra vez. Día de más 4, lunes. No quería, pero algo que aprendí de todos ustedes, campeones, es ir con todo al gimnasio. Así que busqué un nuevo gimnasio cerca de mi trabajo y tuve una buena sesión. Me sentí muy bien. Luego volví al trabajo. En casa, esta vez no lloré y empecé a quitar todas las fotos de Jane. Día de más 5, martes. Tuve una reunión con mi abogado para revisar mis bienes, y afortunadamente, mi padre hizo que Jane firmara un acuerdo prenupcial, así que no puede tocar nada de lo que tenía antes de casarnos, principalmente mi casa. Todas las demás cosas se dividirán 50-50 y yo puedo recibir una indemnización por su adulterio. Como compensación, voy a pagar manutención. Podría pelear por todas las cosas, pero todo me recuerda a ella. Y quiero empezar de nuevo. Cuando salí de casa, escuché susurros, giré la cabeza y vi a dos vecinos que inmediatamente fingieron no verme. Caminaron frente a mí y me saludaron. Sabía que eso pasaría. Después de eso, fui al gimnasio y al trabajo. Esto se repite toda la semana, así que lo omitiré. Día de más 6, miércoles. Nada interesante, solo tengo Facebook como red social. Ignoro todos los mensajes directos pidiéndome que contacte a Jane. Cerré Facebook y abrí Reddit. Me divertí leyendo sobre todos ustedes, campeones que han superado lo que estoy pasando. Me sentí mejor. Entonces pensé en compartir mi propia experiencia. Día de más 7, jueves. Empecé a escribir. Publiqué antes de ir al gimnasio. Cuando estaba en el trabajo, me impresionó la cantidad de personas que reaccionaron a mi historia. Respondí a algunos comentarios. Día de más 8, viernes. Pasé toda la mañana leyendo y respondiendo comentarios. Sonreí. Es bueno sentirse valorado. 2 comentarios quedaron en mi cabeza, en los que no había pensado. 1. Denunciar al app en mi antiguo gimnasio y 2. Mi casa está contaminada, necesito un nuevo comienzo. Entonces, antes de ir al gimnasio, busqué agentes inmobiliarios para vender o alquilar mi casa. Ya no me siento cómodo aquí. No entro a mi habitación desde el día de. He estado durmiendo en la habitación de huéspedes. No quiero vivir así. Día de más 9, sábado. Como Jane vendría a molestarme, decidí pasar el día afuera. Ella vino, luego visitó a mis padres y a mi hermano. Ellos solo me mandaron un mensaje: Jane vino. Respondí: gracias, no quiero hablar de ella todavía. Día D+10, domingo. Pasé el día con mis padres. Visitamos una ciudad a 2 horas del centro y nos divertimos mucho. No sé si Jane vino. Mi padre me dijo que no vendiera mi casa, sino que la alquilara. Estuve de acuerdo y regresé a casa. Cuando llegué, el señor P me dijo que el baldíe vino por la tarde y solo otra vez. Preguntó por mí, pero el señor P dijo que yo estaba fuera, y él se fue sin decir una palabra. Día de más 11, LUN, ayer, lunes por la mañana, fui a mi antiguo gimnasio. No estaba seguro si encontraría al baldíe. Él trabajaba por la tarde, pero tenía intimidad con mi esposa en ese horario, así que pensé que había cambiado de turno. No estaba en ningún lugar. Pedí hablar con Frank,
el dueño del gimnasio. Mientras lo esperaba, encontré a un antiguo portero con quien solía conversar, y me dijo que saludara a la señorita Jane. Creo que mi nueva normalidad es contarle a todos que nos separamos. Le sonreí. Finalmente Frank me recibió. Pregunté por Valdie. Él me dijo que los lunes es su día libre. Pidió más horas y ahora trabaja de martes a domingo por la mañana. Entonces le expliqué el motivo de mi visita. Me escuchó con atención hasta que terminé y finalmente le mostré el video. Se quedó en silencio, pensando. Dijo, «No te va a gustar esto». Yo solo pensé, ¿y ahora? Frank llamó a la recepcionista para traer a Jerry, otro entrenador y amigo de Valdie. Él tiene una gran barba. Frank le pidió que me contara sobre la novia de Valdie. Abróchense los cinturones, esto se pone bueno. Según Jerry, Valdie está enamorado de Jane y Frank lo confirmó. Me dijo que Valdie recibió muchas quejas, principalmente de las socias, pero que en los últimos meses cambió. No hay quejas y es muy profesional con todas las integrantes. Y Jerry me contó algo que me dejó helado. Valdie está intentando casarse con Jane usando una trampa de embarazo. Estaba procesando esa información cuando sentí algo salir de mi pecho, subir por mi garganta y finalmente explotar en mi boca. Me reí. Juro que me estaba riendo de forma descontrolada como el guasón. Incluso lloré un poco. Frank y Jerry estaban muy confundidos. Pensé, Dios mío, gracias. Después de calmarme, pero con una gran sonrisa en la cara, Jerry preguntó qué estaba pasando y Frank explicó, este es el esposo de la novia de Valdie. Jerry puso cara de sorpresa, amigo, esto es malo, realmente un lío. Jerry se fue. Después discutimos sobre el despido de Valdie. Frank dijo que necesita denunciar la situación a la Asociación de Entrenadores, nombre ficticio, y que sin duda debe despedirlo, pues Jane era socia de un gimnasio, o el gimnasio de Frank podría tener repercusiones legales. Sobre su licencia como entrenador, necesito hacer un documento legal explicando que Valdie es el motivo de mi divorcio, el número clave de mi proceso de divorcio y el video. Mi abogado entregará el video al abogado de la Asociación de Entrenadores. No puedo compartirlo. Valdie perderá la licencia de esa asociación, pero puede acudir a otra y solicitar otra licencia. Pero tardaría meses. Pregunté si Valdie puede apelar. Frank dijo que sí, pero sería una pérdida de energía. La asociación no tolera esa conducta. Además, no tiene dinero para pagar a alguien que lo represente. Eso me recordó la zona residencial donde entró con Jane. Hence que Baldi era rico. Frank se acercó a mí. ¿Qué zona residencial? Le mostré en la aplicación de mapas. ¿Lo seguiste hasta ese lugar? Sí, en el día de -1. Frank se enojó. Ahí está la casa de mi difunto padre. Después de que su padre falleció, heredó la casa. Todo el equipo obsoleto o que necesita reparación va a esa casa. Le presta la llave a Valdie para que vaya a guardar algunas cosas ocasionalmente, pero no tiene permiso para quedarse allí. Seguramente tiene una copia de la llave y podría estar viviendo allí ilegalmente. Lo investigará más a fondo. Estaré tranquilo, ya que hay muchas cámaras en ese lugar. Estaba saliendo del gimnasio cuando escuché, SROP, señor OP, espere. Era Harry. Me dijo que sentía mucho lo que estaba pasando. Valdie nunca le dijo quién era su novia. Solo le dijo que la conoció en el centro comercial Besos. Le agradecí y di un paso hacia la salida. Él corrió. ¿Puede decirme qué pasó? Le dije, es prácticamente lo que escuchaste. Él tenía intimidad con mi esposa y ahora me estoy divorciando de ella. Un paso más. ¿Qué va a pasar con Valdie? Eso depende de Frank y de la Asociación de Entrenadores. Intenté dar otro paso. Pero ¿cómo estás afrontando esto? Ok, esto es raro. Miré a Jerry y recordé que Valdie fue a mi casa 2 veces. Le dije, llamaste a Valdie y él viene hacia aquí, ¿verdad? Solo estás ganando tiempo. ¿Me equivoco? Puso cara de culpable. Por favor, señor OP, hable con él. Está realmente desesperado. Estaba llorando ayer. Su novia, quiero decir, su esposa, no le está devolviendo las llamadas. Dime,
¿Por qué debería importarme si él está sufriendo de esa manera? Estaré aquí con usted, así que no tenga miedo. Me reí. ¿Miedo? ¿De ese debilucho? No te contó que lo eché de mi casa sin ropa, ¿verdad? Jerry no me creyó. Está bien, vamos a ver qué quiere. Vi que había cámaras donde estábamos hablando y me senté frente a una mesa en la recepción. No creo que Valdie sea lo suficientemente tonto como para atacarme, pero ¿quién sabe? Además, tengo mucha curiosidad por saber qué quiere. Él llegó corriendo 10 minutos después y me vio esperando. Extendió la mano. Crucé los brazos y lo dejé en el aire. ¿Qué quieres?, le dije, mirándolo fijamente a los ojos. Se sentó frente a mí. Escucha, amigo, para ahí. No somos amigos. El señor es el portero y es mi amigo. Tú no. Parecía querer disculparse. Ok, culpa mía. Quiero decir que lo siento por todo. Nunca quise hacerte daño y realmente me importa Jane. Pues acabas de decirme 3 mentiras en la cara. No estás arrepentido. Quisiste destruir mi vida y solo piensas en ti mismo. Pasó de arrepentido a molesto. Ok, de igual. Solo dime dónde está Jane. La última vez que la vi fue cuando la saqué de mi casa después de haberte echado a ti también. Sabía que Jerry estaba escuchando, y el rostro de Valdie se puso rojo. Eso fue un golpe bajo. Debería denunciarte. Que yo sepa, entraste a mi casa sin permiso y quizás estabas abusando de mi esposa. Tengo videos de ti saliendo, pero no firmaste nada. Otra vez cambió de tono. Ok, lo siento. Dime qué quieres de mí. Por favor dile a Jane que necesito hablar con ella. En ese momento, Frank llegó apresurado. Supongo que vio en las cámaras que Valdie había aparecido. ¿Todo bien aquí? Todo bien, Frank. Solo le estaba dejando claro lo que quiero. Mi levant y habel cerca del rostro de Baldi. Lo que quiero es lo que viene para ti. Lo que mereces. Lo que la ley tiene preparado para ti. Quiero terminar con tus planes, así como tú acabaste con los míos. ¿Quieres hijos? Adivina, no los tendrás. Valdie respondió. ¿Qué significa eso? Pero Frank le pidió que lo acompañara a su oficina. Jerry parecía sorprendido, agarró del brazo a Valdie y lo jaló. Amigo, estás en problemas. Finalmente, me fui. Día de +1-2, martes. Siento que estoy listo para enfrentar a Jane ahora. Estoy sonriendo mientras escribo esto. Resumen. Descubrí a mi esposa con nuestro entrenador del gimnasio y ahora sé cuándo y cómo empezó todo. Actualización 2. Hola de nuevo. No esperaba actualizar tan pronto, pero algo importante sucedió. Quiero compartir algo que me dijo mi terapeuta. ¿Recuerdas que empecé la terapia porque Jane sugería que tenía problemas de confianza? Resulta que no los tengo. En realidad estoy más cerca de ser una persona demasiado crédula. Pero la terapeuta notó que arrastro muchas inseguridades debido a mi obesidad. Desde que recuerdo, era el chico con sobrepeso y nerd de la escuela. Nunca con novia, siempre el mejor amigo. Tuve mi primera relación a los 18 años, pero terminó conmigo una semana después para salir con otro chico. Estudié ingeniería, así que había pocas mujeres a mi alrededor. Mi siguiente relación fue a los 20, con una chica muy complicada que me culpaba por todo, incluso por cosas fuera de mi control. Me dejó con una gran carga de culpa. Más tarde empecé a trabajar porque mi familia tenía problemas económicos, y no volví a tener pareja hasta conocer a Jane en la universidad. En la penúltima sesión con mi terapeuta, hablamos de mis sentimientos por no tener hijos. Ella me ayudó a organizar mis prioridades. Yo mismo y todo lo que me rodea: físico, salud, ejercicio y alimentación, inteligencia, estudios, aprendizaje, retos mentales y espíritu, creencias, moral, ética. Personas que viven conmigo, Jane. Familia y amigos. Trabajo, ocio y entretenimiento. En la última sesión, el tema fue Jane. La terapeuta me preguntó sobre mis planes y le dije que me divorciaría. Ella me explicó que es normal sentir tanta angustia, porque mi prioridad 2 se está derrumbando. Debo pasar por las etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y aceptación,
Tuve que buscarlo en Google porque lo olvidé. Ahora mismo estoy en la fase de negociación, pensando en muchos, ¿y si? ¿Y si ella realmente está arrepentida? ¿Y si fuéramos la pareja que logra superar una infidelidad? Pero la realidad es que nunca volveré a confiar. Sería un tormento imaginarla sola en casa mientras yo estoy en el trabajo. La etapa de depresión es peligrosa para mí, porque podría llevarme a subir de peso otra vez. Por eso debo seguir firme con el gimnasio y la alimentación. Espero que este relato ayude a otras personas que también estén en un proceso de duelo. Ahora la actualización. He estado muy ocupado. Me postulé para una promoción en el trabajo. Ya podría haberla aceptado antes, pero implica muchos viajes. Siento que estar lejos me ayudará a recuperarme. También encontré un departamento pequeño y perfecto para mí. Ya pagué 3 meses de alquiler por adelantado y me mudaré pronto. No he visto a Jane desde el día de, ni a Valdie desde aquel lunes, cuando estoy casi seguro de que lo despidieron. Lo positivo es que una vecina, una señora de unos 50 años, me encontró en el ascensor. Conversando, le conté que Jane y yo nos estábamos separando. Entonces me dijo que tendría una cena y que su sobrina soltera vendría unos días, y me invitó. Me sorprendió. Parece que estoy de regreso en el mercado. Mi abogado me dijo que Jane sería notificada el viernes, pero como hubo feriado en el país, fue notificada recién el domingo por la mañana en casa de mis suegros. El lunes, alguien, probablemente Jane, deslizó una carta por debajo de mi puerta. 3 páginas, por los 2 lados, explicando principalmente los motivos que la llevaron a engañarme. Y aquí aparece la segunda villana de esta historia, una compañera de trabajo a la que llamaré Flirty. La había visto un par de veces en eventos de la empresa de Jane, como fiestas de Navidad o cumpleaños. Es muy delgada, siempre muy maquillada, y cree que todos los hombres la desean. Una vez, le dijo a Jane que yo la estaba mirando, pero en realidad, solo noté lo excesivamente delgada que estaba, casi poco saludable. Según la carta de Jane, cuando ella adelgazó, Flirty se le acercó queriendo ser su mejor amiga, porque ahora eran las 2 más atractivas del trabajo. Fue ahí donde comenzó la manipulación. Flirty hizo que Jane pensara que merecía un hombre mejor, que tenía derecho a eso, y que yo era un esposo débil que intentaría controlarla ahora que estaba más bonita. Cuando ocurrió el incidente con la Smith Machine, Flirty reforzó la idea. ¿Ves? ¿No te lo dije? Él quiere dominarte, no ser tu compañero. Jane le creyó y, por esa influencia, estuvo resentida conmigo durante meses. Más tarde, cuando empezamos a ir a horarios distintos al gimnasio, Jane se encontró con Valdie en el centro comercial, y él se le acercó. Ella confesó que siempre había sentido atracción por un chico parecido a Valdie antes de conocerme, algo que nunca me había contado. Un día, salió a comer con Flirty y ambas comenzaron a hablar de manera más íntima. Jane le mostró una foto de Valdie en Facebook, y Flirty le dijo que sería una tontería no involucrarse con él, agregando que yo, como esposo, no me comparaba con ese dios griego. Jane escribió que, cuando tuvo la oportunidad, la tomó. Valdie la llevó a su casa, que casualmente quedaba cerca del centro comercial donde se habían encontrado. Ella no sabía que en realidad era la casa del padre de Frank. Todo eso ocurrió hace 9 meses. Según Jane, Flirty era una experta en engaños. Le enseñó a ocultar rastros, usar códigos como palabras de trabajo en los mensajes, esconder el contacto de Valdie y hasta manipular el historial de ubicación en el celular. También le dijo que no cambiara la contraseña de su teléfono, porque yo sospecharía. Jane se dio cuenta de que Valdie odiaba cuando hablaba de mí. Como respuesta, él solía dejarle marcas en el cuerpo, y ahora tiene sentido porque empezó a dormir en pijama diciendo que tenía frío. Él me criticaba constantemente, aunque Jane afirma que nunca lo alentaba. Mientras tanto, Flirty le repetía que tenía derecho a esa aventura y que yo merecía ser engañado por ser un débil. Jane escribió que, durante esos meses, sentía la adrenalina del peligro y que la intimidad con Valdie era buena, pero al mismo tiempo le dolía verme esforzándome por ser un mejor marido mientras ella era la causa de mi dolor. Aún así, prefería ignorar la culpa y seguir con el placer que él le daba.
Y entonces llegó el día de Jane relató que la sorprendí por completo, porque creía que yo era ingenuo. Transcribo lo que escribió. Estaba en shock y me tapé con la sábana por instinto. Cuando reaccioné, vi cómo empujabas y echabas a Valdie del cuarto y de la casa. Cuando escuché que cerrabas la puerta y volvías, no sabía qué decir. Nunca te había visto tan enojado. Entonces dijiste, yo nunca te he hecho daño, ni lo haré. Es cierto, en todos los años juntos nunca me lastimaste, ni siquiera cuando supimos que la infertilidad era por mi culpa. Ella contó que después me oyó llorar en la habitación de huéspedes. Quiso consolarme, pero no se atrevió. Al mirarse en el espejo de la entrada, no soportó verse a sí misma. Lloró en el coche y pensó, ¿qué hice? Esa misma noche, Valdie la llamó, pero Jane lo bloqueó. Se fue a casa de su cuñada pasada la medianoche, con miedo de confesar la verdad. Al día siguiente, se lo contó a Flirty. La conversación fue así. J. ¿Y después? F de amiga, ahora eres libre. Puedes estar con Valdie o con cualquier otro. J. ¿Y después? F. No entiendo lo que quieres decir. J. ¿Qué pasará cuando me canse de eso? F. Entonces eliges a alguien para algo serio. J. ¿Y después? No sé, Kasarut, tal vez. J. Pero ya tuve un matrimonio. F. Pero fue con el OP. Él es un perdedor. Valdie es 100 veces mejor. J. No, eso no es cierto. Él me dio una buena vida. F. No te conformes con tan poco. Puedes tener algo mejor. La discusión terminó en gritos y ofensas frente a sus compañeros de trabajo. Jane finalmente se dio cuenta de todo lo que había destruido y se derrumbó. Poco después, su cuñada la enfrentó en un momento a solas, exigiendo explicaciones. Jane solo lloraba y decía, no sé. La cuñada confesó que siempre había admirado nuestro matrimonio, 11 años sin grandes peleas, y no podía creer que su hermana hubiera hecho algo así. Más tarde, cuando Jane fue notificada y comprendió que yo realmente seguiría adelante con el divorcio, escribió una confesión y la envió a todos nuestros conocidos. La semana siguiente empecé a recibir mensajes y llamadas, la mayoría para darme apoyo. Una de sus primas incluso me escribió, hace falta valor para confesar, deberías darle otra oportunidad. La semana siguiente, ella intentó distraerse con el trabajo, pero parece que ahora todos saben que fue infiel. En mi país, cuando pasa algo así, mucha gente empieza a ver a la mujer como alguien fácil. Por eso, sus compañeras ya no le hablaban, especialmente Flirty. Y los compañeros hombres se mostraban exageradamente amigables. Pidió ser reubicada, pero eso iba a tardar meses, así que terminó renunciando el viernes siguiente. Tenía ahorros, nuestras finanzas ya estaban separadas. Como yo ganaba más, era quien cubría casi todo. Al día siguiente salió a buscarme diciendo que quería rogarme para que la aceptara de vuelta. Fue a mi casa, pero al no encontrarme, fue a la de mis padres. Mi padre se negó a hablar con ella. Mi madre fue más comprensiva, le dijo que lamentaba toda la situación, pero dejó claro que su hijo, yo, estaba muy herido y pidió que no hablaran más de eso. Jane lo entendió, y después fue a la casa de mi hermano. Él le dijo, el Ope no está aquí, y sinceramente, no quiero hablar contigo, y le cerró la puerta en la cara. Regresó a su nueva casa muy triste. Durante toda la semana reflexionó sobre sus actos y cayó en una profunda depresión, dándose cuenta de cuánto había dañado nuestra relación, a su familia y a la mía. Y todo por un placer vacío con un tipo que, según sus propias palabras, cree que las vacunas son un invento de las farmacias y cree en la astrología. Sí, Valdie está lleno de tatuajes, incluso tiene el signo de Tauro en el brazo. Su cuñada le sugirió hacer terapia. No la culpo. Si mi hermano estuviera en esa situación, también me sentiría muy decepcionado, pero intentaría hacerle ver en que estaba equivocado. Finalmente Jane comenzó terapia, y su terapeuta le aconsejó que me escribiera una carta contándome todo. En la carta, asegura que todo lo escrito es cierto. Jura por su vida que, si la acepto de vuelta, no habrá esposa más agradecida, leal y honesta que ella. Prometió darme acceso total a sus redes sociales, que yo ya tenía,
contestar siempre mis llamadas sin importar la situación y no tener amistades que yo no aprobara. También incluyó otras cosas sobre familia y amigos que no considero necesarias de compartir porque requieren mucho contexto. Finalmente, suplicó que la aceptara en un encuentro cara a cara para poder disculparse de verdad. En sus palabras, perdón ni siquiera empieza a describir lo que siento ahora. ¿Qué pienso de esta carta? Puedo confirmar que no tuvo contacto con Valdie desde aquel lunes en que él fue despedido y ella confesó a familiares y amigos. El resto puede ser parcialmente cierto, pero claramente está endulzado. Por ejemplo, no menciona cuando me llamó celoso e inmaduro. No menciona que dejó que Valdie llegara hasta el final sin protección. Puede darme todas las contraseñas que quiera, pero me engañó durante 9 meses, según ella misma, y lo hacía muy bien. Además, no quiero ser su carcelero. Como dije, nunca volveré a confiar en ella. Cada vez que veo su rostro, también recuerdo la escena con el calvo. No voy a ser su segunda opción ni su alfombra. Aún no le respondí, pero creo que la veré el próximo fin de semana. TLDR. Jane me envió una carta. Aquí está su contenido y mi reacción. Y con esto concluimos el caso de hoy. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. Muchas gracias y hasta el próximo relato.